El poder de la palabra. Elecciones 2019. Para la prefectura de Pichincha, Concertación presentó el nombre de Esteban Moscoso. Concertación lista 51 pone este candidato que en realidad es desconocido. Y yo creo que debemos empezar por ahí. Señor Moscoso, qué gusto tenerle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto nos ven en el mundo, es completo, y no sabemos a qué horas nos ven. ¿Quién es usted? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de poder comunicarme con tu público. Creo que es importante enviar un fraterno saludo a todos los que hacen nuestra queridísima provincia de Pichincha y nuestra ciudad de Quito. Mi nombre es Esteban Moscoso, soy un exalumno del Colegio Nacional Mejía. Ya. Tengo una ingeniería forestal en la ex Unión Soviética, un masterado en la cátedra de ecología. Ya. ¿No? Y en este momento estoy en esta carrera política hacia la prefectura de la provincia de Pichincha. Si bien es cierto, como tú dices, soy una persona desconocida, Nueva. digamos nueva, en el ámbito político. Sin embargo, creo y estoy casi seguro que cada uno de los habitantes de Quito y de la provincia de Pichincha en algún momento ha disfrutado de las obras que se hizo durante la administración de Rodrigo Paz, cuando yo fui director de Espacio Público y Parques de Jardines de la ciudad de Quito. Esa no sabía. Sí, sí, pero yo te decía, en algún momento todo el mundo ha disfrutado de lo que Claro. se ha hecho. Por ejemplo, el Parque Metropolitano. El Parque Metropolitano hace 30 años era imposible soñar que en Quito se tenga un parque de 600 hectáreas a una ciudad tan pequeña. Y un pulmón que era indispensable para la ciudad. Pero no solamente que es un pulmón indispensable, sino que hubo que pelear mucho, sobre todo en la tenencia de la tierra, sobre todo porque habían esos deseos de los privados de urbanizar el parque. Ellos querían hacer una especie de González Suárez en el Parque Metropolitano. Hace 30 años nosotros nos dimos cuenta, desde la administración de Rodrigo Paz, que en realidad existe un problema global. Y ya nos dimos cuenta que hay un problema de calentamiento del planeta. Yeah. Y de alguna manera nosotros deberíamos iniciar un proceso de compensación de este problema. Y la compensación justamente es a través de los proyectos de reforestación, de arborización, uno de los componentes, por supuesto. Eso le iba a decir. A ver, su experiencia, trasládeme a la provincia. ¿Qué quiere hacer en la provincia? ¿Arborizar? No necesariamente arborizar, por supuesto, es uno de los componentes importantes. Si no, Nosotros, en primer lugar, históricamente la provincia de Pichincha es una provincia que siempre ha sido exitosa. La provincia de Pichincha siempre ha tenido una representación política. En la provincia de Pichincha se han dado actos importantes que han trascendido las fronteras de nuestro país, como el primer grito de la independencia. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos como que la provincia se ha dormido en los últimos años. No hay una representación política. Es decir, lo que primero queremos hacer es hacer de Pichincha que tenga y regrese a ese espacio importante de opinión, de obras, de proyectos, en donde la provincia de Pichincha en realidad sea un ejemplo de gestión. Para comenzar. Claro, le planteaba esto porque, a ver, esto de liderazgo lo plantean casi todos, pero lo que no me queda claro o no logran explicarme es a qué quieren regresar. ¿Cuál es el objetivo de volver hacia atrás? ¿De recuperar liderazgo? ¿De qué? Creo que deben aclararnos eso, vale la pena. Yo creo que en este momento se ha perdido la representación política de Quito y la provincia. Quito antes, en la administración de Rodrigo Paz, en la administración de Maguad, teníamos un representante de la ciudad, en donde había una representación política y todas las cosas que se hacían en Quito de alguna manera era una especie de ejemplo para el resto de ciudades de nuestro país. Eso es lo que hemos perdido y eso es lo que nosotros queremos recuperar.
Por ejemplo, nosotros cuando lleguemos a la prefectura, a nivel de la administración, tenemos 3 ejes importantes que los queremos van a ser parte de nuestra política. El primer eje importante es recuperar un concepto muy simple y muy importante, que es el servicio público. El momento, después del 24 de marzo, nosotros dejaremos las camisetas políticas y nos transformaremos en verdaderos servidores públicos. Es decir, la prefectura de Pichincha va a dejar a un lado cualquier vicio que se tenga acerca de la gestión y de la conducta de su gente, porque nosotros vamos a trabajar en función del bien social. Ese es el servicio público como uno de los ejes. Correcto, pero se me vuelve imposible aceptarle eso. Pero un segundo eje... No, ¿y por qué le digo? Mire, le cuestiono el primer eje. Okay. ¿Por qué se me vuelve imposible? Porque usted llega con un proyecto de Quito. Proyectado a Pichincha, no le veo. ¿Qué le puede importar lo que está planteando usted en Pedro Moncayo, en Tabacundo o en Machache? Eso es lo uno. Lo otro, Okay. El que ustedes planteen un desprendimiento político es válido, pero le haría abandonar a usted su principio de participación política real. ¿Para qué está usted? Es un líder político, a fin de cuentas, el que asume la prefectura. Y si deja de lado su principio político, creo que perdería bastante. Esteban Moscoso. Bueno, en primer lugar, yo considero que hay 2 tipos de políticos: los políticos sanos y los políticos viciosos. Los políticos viciosos son aquellos que tienen la necesidad y tienen un vicio, tienen una necesidad de, por ejemplo, del abuso, tienen la necesidad de reelegirse, tienen la necesidad de la prepotencia. Ese es el tipo de políticos que no somos, y nosotros, por eso te decía, en el tema de la administración tenemos 3 ejes. Lo primero que te comento, que es el servicio público, que es absolutamente importante. Pero luego de esto tenemos y queremos hacer una administración eficiente. Es decir, nosotros nos vamos a rodear de gente, de un equipo técnico, que justamente tenga la capacidad de dar solución técnica, ¿no es cierto?, operativa, a los problemas de la provincia. En este ámbito hemos hecho un acuerdo, no solamente con César Montúfar cuando sea alcalde, sino con los concejales y con las juntas parroquiales. Las 2 instituciones van a unir sus competencias, las 2 instituciones van a mirar el desarrollo de Quito y la provincia como una sola institución. Y eso me parece muy importante, porque esa fortaleza nos va a permitir a nosotros poder resolver de una manera más eficiente los problemas de la provincia. Ese es el segundo. ¿Y el tercero? Y el tercero es nuestro eslogan, que es nuestra vida, que es nuestra conducta desde que hemos sido chiquitos, es tener una participación en la política de manera limpia. Vamos a realizar obras sin corrupción, es decir, no va a haber sobreprecios. Los concursos que hagamos van a ser concursos claros, con reglas claras, de tal manera de que las obras, ¿no es cierto?, que hagamos sean obras correctamente realizadas. En lo segundo, ¿qué le hace pensar de que la gente buena se va a juntar con ustedes? Frecuentemente en los grupos políticos se acerca de todo. Se hace una especie de colcha de retazos, ¿verdad?, en donde cada uno pone su parte y corta su parte. ¿De dónde tienen ese imán solo para traerles a los buenos? Estamos hablando que nosotros vamos a juntar un equipo técnico eficiente. Correcto, eso está bien. El tema de la eficiencia no es tan complicado, ¿no es cierto? No es tan complicado, porque tienes una historia técnica de los funcionarios, tienes una historia técnica de los profesionales. Es decir, podemos encontrar aquellos funcionarios que ya han trabajado en procesos como los que estamos planteando, pero de manera eficiente. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando trabajamos en la administración de Rodrigo Paz, fíjate, después de 4 años de haber hecho tantas cosas, no hubo una sola glosa. Es decir, eso ya es un tema que es importante para la selección, por ejemplo, de los funcionarios, que los funcionarios deben ser funcionarios que hayan tenido una conducta técnica y una conducta laboral absolutamente limpia. Apropiado. Apropiada. A ver,
Y en lo otro, cuando me dicen evitar la corrupción, yo estoy de acuerdo, pero entonces tendrán que empezar por el sector privado, no por el sector público. Porque aquí quien promueve la corrupción es el sector privado. Ellos son los que, verá, ponen al sobreprecio, falsifican los contratos, pagan las coimas, generan precios exagerados, corrompen el sistema. Entre todos. Bueno, después andan denunciando entre ellos, ¿no? Si eso es notorio. Y eso es lo que termina suelando al sector público. Está clarísimo. Está clarísimo. ¿Verdad que pelearse con el sector privado? Está clarísimo, este es un problema de las dos partes. Tan culpable es el que propone y tan culpable es el que acepta. Es decir, vamos a comenzar nosotros primero por la administración de la prefectura. En la administración de la prefectura es donde vamos a empezar a trabajar en este tema. Y por supuesto, si nosotros somos las personas que de alguna manera emitimos para concursos, emitimos reglas claras, el privado no tiene más opción que asumir las reglas que nosotros pongamos. No hay otro camino, no hay otra salida. ¿Cuánto conoce usted Pichincha como para meterse a fondo en los problemas de Pichincha? Y permítame, señor Moscoso, que le pregunte con todo comedimiento. ¿No es usted un improvisado frente a una provincia, como usted mismo lo ha dicho, tan difícil, tan compleja? ¿De dónde sale Esteban Moscoso para enfrentar esos temas? En primer lugar, soy quiteño y soy pichinchano. Ya. He vivido aquí toda mi vida, a excepción de un pequeño lapso de 8 años, en los últimos 8 años que he estado residiendo en el Perú. Ya. En toda mi existencia, en realidad he trabajado en Quito y en Pichincha. Cuando trabajé con Rodrigo Paz, en la alcaldía de Rodrigo Paz y en la primera alcaldía de Yamil Maguad, no solamente el trabajo que lo hacíamos en gestión pública tenía que ver con la ciudad, también tenía que ver con la provincia, con los cantones, y la administración fue tan eficiente que esa experiencia acumulada lo llevamos a otros países. Esteban Moscoso sí tiene la experiencia suficiente en gestión pública para entender y desarrollar una administración eficiente, porque así lo dice la historia. Fíjate que luego de la gestión con Rodrigo Paz, nosotros fuimos seleccionados como una de las experiencias más exitosas del mundo, de las 35 experiencias más exitosas del mundo en gestión pública y gestión urbana. Y fue muy interesante y fue realmente un halago que esta experiencia fue presentada en la primera conferencia del hábitat en Estambul. Es decir, tengo la experiencia para el tema de gestión pública. Puedo ser un improvisado, como tú dices, en la política, pero los políticos profesionales, ¿por qué no revisamos la hoja de vida? Y no la hoja de vida, ¿por qué no vemos los actos de ellos? Y regreso al tema de los políticos viciosos. En la política yo soy nuevo, en la gestión pública no soy tan nuevo, pero por ser nuevo es justamente que hemos hecho un grupo importante con César Montúfar. Correcto. Si tienen ustedes todo ese bagaje, esa posibilidad, si su plan de gobierno es aceptable, vamos terminando. Y le digo con toda franqueza, Esteban, ¿por qué la gente tiene que creerle? ¿Por qué la gente tiene que votar por usted? Te voy a decir por qué. En primer lugar, porque decimos la verdad. Y te voy a decir por qué. Te comento que el día domingo estuvimos en una concentración muy hermosa, muy emotiva. ¿En dónde? Y llegamos a la Plaza del Quinche. Ya. En la Plaza del Quinche nos enfrentamos con un montón de gente. Estábamos en la casa de la Reina del Ecuador, ¿cierto? Estábamos en la casa de la Virgen del Quinche. Ya. Ese momento se habló y yo mencioné que en la casa de la Virgen del Quinche se tiene que hablar solamente la verdad. Y yo decía que había algunas verdades que son importantes en este proceso de la prefectura. Yo decía que la primera verdad que es importante en el proceso hacia la prefectura es lo que pasó el 5 de febrero cuando junto con César Montúfar fuimos a una notaría y pedimos al notario que haga
que notarice nuestro deseo de abrir nuestras cuentas para cualquier tipo de investigación. Hicimos un acto de verdad, hicimos un acto de transparencia, hicimos un acto de claridad. Que eso de alguna manera debería ser una señal hacia la gente, que nosotros no solamente en la parte legal lo hicimos, y fíjate, hasta en una plaza pública en el santuario de la Virgen del Quinche. Sí, eso es, yo creo que eso tiene un valor y es un valor importante. Bueno, por si no lo sabías, si eres prefecto serás prioste de la Virgen del Quinche permanente. Eso es una de las obligaciones del prefecto, verás. Ah, qué bueno. Es una de las obligaciones del prefecto. Pero fíjate, dentro de esas obligaciones que tiene que ver con la Virgencita del Quinche, ¿no es cierto? Está planteado dentro de nuestro eje turístico hacer la ruta del peregrino, ¿no es cierto? La ruta del peregrino es algo como hay en España, en Santiago de Compostela, el camino de que Compostela, tú puedes camino de Santiago. caminar, ¿no es cierto? Al Quinche llegan 2 millones de personas que caminan toda la noche y todo el año hay peregrinos. Y no hay una ruta del peregrino que pueda la gente hacer su recorrido seguro. Recibirle. ¿No es cierto? Pero no solamente eso, tenemos también la ruta de los caminantes. Queremos que la gente conozca nuestra provincia caminando, ¿no? A pie. Es la primera vez que oigo. Claro, fíjate, es que el problema es que como no hemos tenido el tiempo de hablar mucho acerca del plan de trabajo, hay cosas muy interesantes, como por ejemplo lo que nosotros decimos, Pichincha va a cuidar a Quito. Fíjate, Pichincha es del territorio madre, Quito es el territorio más pequeño. ¿Cómo vamos a cuidar? Vamos a cuidar las fuentes de agua de tal manera, fíjate, de tal manera que llegue agua limpia a Quito. Y el abastecimiento sea permanente. Y el abastecimiento sea permanente. Vamos a enviar oxígeno a Quito, de todos los miles de árboles que vamos a sembrar. Lo que te dije, la arborización, que no quisiste toparlo, pero... No, la arborización para mí es una cosa que les llevo en el corazón. No, yo te digo que claro. soy ingeniero forestal. Por eso mismo. Verás, y uno de los temas complicados que tiene que ver con los programas de reforestación es de difícil digestión, digamos, de los políticos, porque son aquellas cosas que tienes que mirar a futuro. Tú cuando siembras un árbol, Espérate unos 10 años. Tienes que esperar 10 años. Claro. Y eso es una cosa que los políticos de esos no esperan tanto. No entienden, ¿no es cierto? Bueno, y tú tampoco verías esos resultados. El tiempo del prefecto son 4 años. No, yo no voy a ver los resultados de un árbol grande, pero los voy a ver cuando esté en la vida privada, en donde sí la gente me pueda saludar con la gente en la calle. Fíjate. ¿Por qué? Porque hemos hecho vamos a hacer una gestión absolutamente eficiente, transparente y sin corrupción. Pichincha va a cuidar de Quito, por supuesto que va a cuidar de Quito. Como te digo, vamos a cuidar, vamos a hacer en lo productivo nuestro valor agregado va a ser las buenas prácticas sociales, las buenas prácticas ambientales. Vamos a comercializar productos sanos en ferias conscientes. Es decir, Quito se va a beneficiar de la producción sana que vamos a producir en la provincia. Vamos a cuidar, como te digo, a Quito. Él es Esteban Moscoso. Él es el candidato a prefecto de Pichincha por Concertación Lista 51. Señor, muchas gracias por venir primero. Y tiempo habrá para seguir conversando. Esta es una buena experiencia. Escuchémosle. Simple, escuchémosles a los candidatos. Después usted decide el voto. Esteban, bienvenido. Muchas gracias. Siempre gracias por la invitación. Y simplemente decir una cosa más. Por favor, no pierdan la memoria. Ya. No debemos perder la memoria porque los políticos viciosos nos quieren hacer perder hasta la memoria. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que ir a un futuro de éxito con la provincia y con la ciudad. No perdamos la memoria por cosas que no tienen importancia, como eventos, como regalitos y todo eso. Creo que nosotros y nuestros hijos nos merecemos un futuro mejor. Oye, muy amable, gracias. No, encantado, Esteban, un gusto. Te vuelvo.